Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro nació en Nagasaki en 1954, pero se trasladó a Inglaterra en 1960. Es autor de 8 novelas: Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante, Los restos del día, Los inconsolables, Cuando fuimos huérfanos, Nunca me abandones, El gigante enterrado y Clara y el sol. Y es autor de un libro de relatos, Nocturnos. En 1917 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Los restos del día ganó en 1989 el Booker Prize, el premio literario más importante de Gran Bretaña. Es una novela extraordinaria, narrada por un narrador no fiable que nos obliga como lector a descubrir la verdad. Es una novela intensa y sin embargo parece ligera. Está llena de humor, de contradicciones, de amor, y nos habla también de las relaciones del hombre de la calle y el poder. Una delicia. Vamos allá. Cada vez parece más probable que haga una excursión que desde hace unos días me ronda por la cabeza. La haré yo solo, en el cómodo Ford de Mr. Faraday. Según la he planeado, me permitirá llegar hasta el oeste del país a través de los más bellos paisajes de Inglaterra y seguramente me mantendrá alejado de Darlington Hall durante al menos 5 o 6 días. Es julio de 1956. La idea se le ha ocurrido a Stevens, el mayordomo de Darlington Hall, a raíz de una sugerencia de Mr. Faraday cuando le dijo que acababa de ultimar sus planes para hacer un viaje a los Estados Unidos de 5 semanas entre los meses de agosto y septiembre, y que no iba a exigirle que se quedara encerrado en casa todo el tiempo que él estuviera fuera. Y entonces fue cuando le sugirió que cogiera el coche para pasar unos días fuera, porque un descanso seguro que no le iría nada mal. Y le dijo que así podría aprovechar para descubrir su propio país. La respuesta que se me ocurrió fue que todos los que nos dedicamos a esta profesión, aunque no viésemos el país, entendiendo por ver, el conocer el paisaje y visitar rincones pintorescos, en realidad veíamos Inglaterra más que la gran mayoría, empleados como estábamos en casas donde se reunían las damas y los caballeros más importantes del país. Pero la idea de emprender el viaje al oeste fue ganando terreno cuando recibió una carta de Miss Kenton, la antigua ama de llaves de Darlington Hall. La primera carta, sin contar las felicitaciones de Navidad que llegaba desde hacía casi 7 años. La carta de Miss Kenton provocó una concatenación de ideas relacionadas con asuntos profesionales de Darlington Hall. Fue, insisto, la preocupación que yo sentía por estos asuntos lo que me condujo a considerar de nuevo la amable sugerencia de mi patrón. Y es que Stevens tiene la sensación de que es el responsable de una serie de pequeños fallos que tienen como origen una desacertada planificación de la servidumbre. La responsabilidad de todo mayordomo es organizar al personal del que dispone con el mayor cuidado posible, pero es que una vez que la familia Darlington perdió la casa que les había pertenecido durante 2 siglos, Mr. Faraday, su nuevo dueño, expresó su deseo de que la servidumbre de su predecesor, de la cual tenía muy buenas referencias, continuase en Darlington Hall. Pero una vez efectuada la compra, todos los criados, excepto Mistress Clements, dejaron la casa para buscar otro empleo. Mr. Faraday mandó que Stevens contratara a una nueva servidumbre, digna de una antigua y distinguida mansión inglesa, pero la tarea no fue tan sencilla. Al final quedaron solo 4 criados: Stevens, Mistress Clements y 2 chicas, Rosemary y Agnes. Esto podía implicar que tuviésemos que amortajar algunas partes de la mansión, aunque de mí dependía, por mi experiencia y mis conocimientos, que las zonas muertas fuesen mínimas. Al pensar que años atrás había tenido a mi cargo a 17 criados y que no hacía tanto tiempo habían trabajado en Darlington Hall 28 criados, mientras que ahora se me pedía que gobernase la misma casa con una servidumbre de 4, sentí, y no exagero, pánico. Mr. Faraday le dijo a Stevens que podía contratar a un criado más, pero repitió que si podía arreglarse con 4 le estaría enormemente agradecido. Mr. Faraday dejó bien claro que no pensaba celebrar con frecuencia la clase de acontecimientos sociales que solían darse en Darlington Hall. Aunque Stevens ha intentado planificar bien el trabajo, ha tenido que asignarse él mismo demasiadas tareas, y ese es el origen de los pequeños errores que ha cometido, y ha sido entonces cuando ha decidido aceptar
la propuesta de Mr. Faraday. Y de paso visitar a Miss Kenton para averiguar así de sus propios labios si de verdad deseaba volver a trabajar en Darlington Hall. Dejaré bien claro que he releído varias veces la carta de Miss Kenton y puedo asegurar que sus insinuaciones no son fruto de mi imaginación. Stevens planifica el viaje, calcula los gastos, se ocupa del vestuario y estudia los mapas de carreteras y el tercer volumen de Las Maravillas de Inglaterra, de Jane Simmons, donde habla de los encantos de Devon y Cornualles, ilustrado con fotos, el lugar donde Miss Kenton ha ido a pasar su vida de casa. Stevens decide escribir a Miss Kenton para decirle que quizá pase a verla y se dedica a resolver algunas cuestiones de la casa antes de finalmente ponerse en marcha. Esta noche me alojo en una casa de huéspedes de Salisbury. Ha sido mi primer día de viaje y debo decir que en general me encuentro satisfecho. Esta mañana inicié mi expedición y a pesar de tener listo el equipaje, de haber metido todo lo necesario en el coche mucho antes de las 8, he salido 1 hora más tarde de lo previsto. De camino, Stevens ha sentido algo difícil de explicar. Durante los primeros 20 minutos de carretera no se ha sentido entusiasmado o lleno de ilusión porque los paisajes que le rodean le resultan familiares, pero al cabo de un rato ha notado que todo le parecía extraño. Y ese ha sido el momento en el que se ha dado cuenta de que se estaban abriendo nuevas fronteras. El paisaje que le rodeaba le resultaba cada vez más extraño, sobre todo cuando tras una curva ha ido a parar a una carretera que rodeaba una colina. Entonces es cuando le invade la sensación de que definitivamente ha dejado atrás Darlington Hall. En cierto modo se asusta, llegando incluso a temer haberse equivocado de carretera, hasta el punto de que se detiene un momento y se baja a estirar las piernas. En ese momento, un lugareño le dice que si sigue a pie un sendero que se pierde entre los matorrales, verá el paisaje más bonito de toda Inglaterra. Stevens decide subir por el sendero y efectivamente, en lo alto aparecen kilómetros y más kilómetros de maravillosos paisajes, una sucesión de campos que se pierden en la lejanía. Fue una sensación muy agradable contemplar aquel paisaje con la brisa acariciando mi cara y escuchar los sonidos del verano. Creo que fue en aquel preciso momento cuando por primera vez sentí energía y entusiasmo para afrontar los días venideros, los cuales, con toda seguridad, me tenían reservadas interesantes experiencias. Fue la primera vez que se apoderó de mí el estado de ánimo adecuado para el viaje que me esperaba, y fue además el momento en que decidí no acobardarme y cumplir la única tarea que me había asignado, a saber, hablar con Miss Kenton e intentar resolver el problema del servicio. Pasadas las 4, sale de la pensión para adentrarse en las calles de Salisbury. Deambula durante varias horas agradablemente, visita la catedral, pero cuando vuelve a la pensión piensa que lo más bello que ha visto ese primer día es el paisaje desde la colina. Stevens piensa que aunque designan a su país con el nombre de Gran Bretaña, solo el paisaje ya justifica el empleo de ese término altanero. Stevens cree que el carácter único de la belleza de esa tierra es consecuencia de la falta evidente de grandes contrastes y de espectacularidad, mientras destaca en cambio por su serenidad y comedimiento, como si el país tuviera una íntima y profunda conciencia de su grandeza y su belleza y no necesitase lucirlas. En los ambientes profesionales nos hacemos desde hace años una pregunta que en muchas reuniones ha sido nuestro tema de discusión. ¿Qué es un gran mayordomo? Todavía me parece escuchar el bullicio que organizábamos algunas noches en la sala del servicio cuando conversábamos durante horas en torno a la chimenea sobre este tema. La High Society en los años 20 afirmaba admitir tan solo a mayordomos de primera clase. Se decía que el número de miembros de esta asociación nunca había superado los 30 y se había limitado, a lo largo de buena parte de su existencia, a solo 9 o 10. La asociación reconoció que uno de los requisitos para ser admitido como socio era la vinculación del candidato a alguna casa distinguida. No consideraba distinguidas las casas de los nuevos ricos, nacidas del mundo de los negocios, y un requisito fundamental era que el candidato poseyera la dignidad propia de su condición. Hay algunos que dicen que la dignidad es algo semejante a la belleza de una mujer, pero Stevens cree que es posible alcanzar esa dignidad y pone como ejemplo a su propio padre. Mi opinión es que nuestra generación ha concedido demasiada importancia a los aderezos y solo Dios sabe el tiempo y la energía que hemos desperdiciado ejercitando nuestra dicción y perfeccionando nuestro lenguaje y las horas que hemos pasado consultando enciclopedias y publicaciones para ampliar nuestros conocimientos,
en lugar de dedicarnos a dominar los principios básicos de nuestra profesión. El padre de Stevens, a pesar de su limitado dominio del inglés y sus reducidos conocimientos generales, sabía todo lo que había que saber sobre cómo gobernar una casa. Y no solo eso, ya en su juventud alcanzó esa dignidad propia de su condición tan cara a la High Society. El hermano de Stevens murió en la guerra de Sudáfrica, en un ataque dirigido de modo irresponsable y sin haberse tomado precauciones elementales, a las órdenes de un general que un día apareció como invitado en la casa donde era el mayordomo el padre de Stevens. A pesar del desprecio que el padre de Stevens sentía por el general, el servicio ofreció el mismo nivel de siempre y encima, como el general no había traído ayuda de cámara, fue el padre de Stevens quien se tuvo que ocupar de él y se vio obligado a soportar durante 4 días la continua compañía del hombre al que odiaba. No obstante, mi padre supo ocultar también sus sentimientos y cumplir sus funciones con tal profesionalidad que el general, al marcharse, felicitó a Mr. John Silvers por las cualidades de su mayordomo y dejó una cuantiosa gratificación, algo poco habitual, como muestra de agradecimiento. Mi padre solicitó de su patrón que esa gratificación fuese donada a una entidad benéfica. Stevens opina que la dignidad de un mayordomo está profundamente relacionada con su capacidad de ser fiel a la profesión que representa. El mayordomo mediocre, ante la menor provocación, antepondrá su persona a la profesión. Los grandes mayordomos adquieren esta grandeza en virtud de su talento para vivir su profesión con todas sus consecuencias. Y Stevens cree que los ingleses tienen una importante ventaja con respecto a los extranjeros, y esa es la razón por la que, cuando alguien piensa en un gran mayordomo, casi por definición, se ve obligado a pensar en un inglés. Como señala Daniel Krause en Letras Libres, Los restos del día es una milagrosa contradicción, una novela hilarante, aunque el mayordomo, Stevens, nuestro narrador, es incapaz de entender un chiste. Un relato profundamente conmovedor, a pesar de que Stevens no puede admitir un solo sentimiento. Una gran historia de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el narrador está educado para no registrar lo que ocurre a su alrededor. Y por último, un romance entre 2 personas que no se toca ni el meñique. Todo esto contado por una voz en primera persona que en cada página, palabra y diálogo suena, piensa y se comporta como un mayordomo inglés de la primera mitad del siglo XX. Las camas desconocidas se han mostrado raras veces complacientes conmigo. Y tras dormir profundamente tan solo durante un breve lapso de tiempo, me he despertado hace apenas 1 hora. En estos momentos, rodeado de tanta calma y esperando que el mundo se despierte, me han venido de nuevo a la mente pasajes de la carta de Miss Kenton. Por desgracia, parece que su matrimonio ha concluido. La carta no da detalles específicos sobre el asunto, como sería de esperar. Miss Kenton solo afirma de modo inequívoco haber dejado el hogar de Mr. Ben en Helston y encontrarse alojada en casa de unos amigos cerca del pueblo de Little Compton. Stevens piensa que, en tal estado de ánimo, volver a Darlington Hall puede suponer para ella un gran consuelo. La carta no dice de modo explícito que desee volver, pero es una idea que se trasluce en muchos de sus párrafos, impregnados de nostalgia por los días pasados. Hay momentos en que deja entrever cierto desánimo en cuanto a su situación actual. Una de las frases dice: aunque no tenga la menor idea de qué utilidad puedo darle a lo que me queda de vida, y en otro párrafo dice: solo veo el resto de mis días como un gran vacío que se extiende ante mí. Y en otro momento dice que le gustaba mucho contemplar el paisaje que se veía desde los dormitorios del 2º piso, y añade que nunca olvidará aquel día en que ambos vieron al padre de Stevens paseándose delante del cenador, escrutando el suelo como si esperase encontrar alguna piedra preciosa. Es casi una revelación que Miss Kenton recuerde del mismo modo que yo un hecho que se remonta hace más de 30 años. Ya que me acuerdo perfectamente de que una de esas tardes subí al 2º rellano de la escalera y de pronto encontré ante mí un haz de rayos anaranjados con que el atardecer cortaba la oscuridad del corredor en el que se veían entornadas las puertas de las habitaciones. A través del umbral de una de ellas vi la silueta de Miss Kenton dibujada contra la ventana. Al oírme pasar, se volvió y me dijo en voz baja: «Mr. Stevens, ¿puede venir un instante?». Todo había empezado en realidad mucho antes, cuando, después de ser mayordomo tras la muerte de su patrón, el padre de Stevens entró como ayudante de mayordomo a las órdenes de su hijo.
Un día tuvo un incidente con Miss Kenton al escuchar que ella llamaba al padre de Stevens por su nombre en vez de por su apellido, a lo que ella contestó que a todo el personal subalterno lo llamaba por su nombre de pila. Stevens le quiso hacer ver a Miss Kenton que su padre tenía una talla demasiado alta para que le llamara por su nombre, pero Miss Kenton le contestó que, aun respetando a su padre, en todos los sentidos tenía fallos que eran muy evidentes. Stevens de alguna forma se negaba a ver esos fallos, y eso ocasionó las primeras discusiones con Miss Kenton, hasta que un día el padre de Stevens se cayó en el césped al subir unos escalones con una bandeja llena de cosas y se quedó allí medio desmayado, tumbado. Poco después, Lord Darlington le preguntó a Stevens qué tal se encontraba su padre y le contó que iba a celebrar una reunión muy importante en Darlington Hall y que nada podía fallar. Fue entonces cuando Stevens decidió relevar a su padre de alguna de sus responsabilidades y para ello decidió subir a su habitación, cosa que había hecho muy pocas veces. Fue poco después de esa reunión cuando Miss Kenton y Stevens le vieron paseándose delante del cenador. Mi padre estaba de pie junto a los peldaños de piedra, sumido en sus pensamientos. La brisa despeinaba ligeramente su cabello. De pronto vimos que ascendía despacio por los peldaños. Arriba se dio la vuelta y volvió a bajarlos, esta vez más deprisa. Volviéndose de nuevo, se quedó unos instantes quieto, sin dejar de observar los peldaños. A paso lento volvió a subirlos, aunque esta vez siguió avanzando por la hierba hasta llegar casi al cenador, momento en que, sin apartar los ojos del suelo, hizo el mismo recorrido. En realidad, el mejor modo de describir el comportamiento de mi padre durante aquellos momentos sería citar la frase que Miss Kenton escribió en su carta. Fue efectivamente como si esperase encontrar alguna piedra preciosa que hubiese perdido. La reunión que Lord Darlington iba a celebrar en Darlington Hall en 1924 fue la culminación del proyecto que había planeado desde hacía tiempo. Desde finales de 1922 encaminaba sus esfuerzos hacia un objetivo concreto: reunir en Darlington Hall a los caballeros más influyentes que había conseguido poner de su parte, con el fin de organizar un encuentro internacional extraoficial en el que se discutiese de qué modo sería posible hacer revisar las duras condiciones del Tratado de Versalles. El hecho de que Francia fuese el país más reacio a eximir a Alemania de las duras cláusulas del Tratado de Versalles hacía mucho más urgente la necesidad de invitar al encuentro de Darlington Hall a algún caballero francés con verdadera influencia en la política exterior de su país. Lord Darlington hizo 3 viajes a París y finalmente quedó confirmado que un muy ilustre caballero francés asistiría a la reunión de un modo estrictamente extraoficial. Entonces fue cuando se fijó la fecha de la conferencia, a saber, marzo de 1923, una fecha memorable para Stevens. A medida que se acercaba aquella fecha, las responsabilidades que vi pesar sobre mí, aunque más modestas que las que debía sobrellevar mi señor, eran no obstante de gran trascendencia. Por mi parte, sabía muy bien que si un solo huésped se sentía mínimamente incómodo en Darlington Hall, las repercusiones que podría tener eran de una magnitud inimaginable. Mi labor se complicaba, además, por el hecho de que desconocía el número de las personas que asistirían. Dado que el encuentro era de alto nivel, se había limitado el número de participantes a 14 distinguidos caballeros y 2 damas. El problema era que resultaba imposible saber a ciencia cierta el número exacto de personas que irían, porque cada uno de los invitados traería consigo a secretarios, ayudas de cámara e intérpretes, o no. Además, alguno de los asistentes llegaría a Darlington Hall unos días antes que los 3 reservados para el encuentro, con el fin de preparar el terreno y tantear a las distintas partes, y no se sabían las fechas de su llegada. La servidumbre, por tanto, no solo tendría que esforzarse al máximo y estar siempre alerta, sino que también tendría que mostrarse extraordinariamente flexible. En cuanto a Miss Kenton, creo recordar que la tensión creciente que reinó aquellos días en la casa tuvo sus efectos sobre ella. Recuerdo, por ejemplo, el día en que me la encontré en el pasillo de servicio. Al verla acercarse, me detuve en uno de los pocos haces de luz que convergían contra el suelo y dije: Miss Kenton, no sé si debo recordarle que la ropa de cama del piso de arriba tiene que estar lista a más tardar mañana. Miss Kenton le contestó que todo estaba preparado, aunque su cara mostró una expresión de enojo, y le dijo a Stevens que le gustaría tener tanto tiempo libre como tenía él para dar vueltas por la casa recordándole cuáles eran sus quehaceres a ella y que haría mejor en pasar su tiempo libre tomando un poco de aire fresco. Y antes de marcharse, le dijo a Stevens que de ahora en adelante no quería que le dirigiera la palabra y que si tenía que transmitirle algún mensaje, lo hiciera a través de otra persona o por escrito.
Aunque el comportamiento de Miss Kenton me irritó sobremanera, no pude permitirme pensar demasiado en el asunto, pues para entonces los primeros invitados ya estaban entre nosotros. Los representantes extranjeros llegarían 2 o 3 días más tarde, pero los 3 caballeros, a los que mi señor llamaba a su equipo local, 2 ministros adjuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que asistían de modo totalmente extraoficial, y Sir David Cardinal, habían llegado antes para preparar el terreno lo más concienzudamente posible. Las reuniones empezaron la última semana de marzo de 1923, una mañana lluviosa. Stevens entraba y salía sin cesar del salón. Lord Darlington abrió formalmente el encuentro dando la bienvenida a los invitados antes de explicar la necesidad moral de mitigar algunos aspectos del Tratado de Versalles e hizo hincapié en el gran padecimiento que por sí mismo había presenciado en Alemania. Monsieur Dupont no participaba en la discusión y por su aspecto taciturno era difícil saber si seguía con atención lo que allí se decía o si estaba profundamente absorto en otros pensamientos. En un momento dado se dirigió a Stevens para preguntarle si podía cambiarle las vendas de los pies porque le dolían de un modo terrible y no podía concentrarse en lo que estaban hablando. Stevens pidió ayuda a Miss Kenton, por escrito por supuesto, y dejó a Monsieur Dupont sentado en la sala de billar esperando al ama de llaves. Justo en ese momento, el primer lacayo bajó la escalera para anunciar a Stevens, angustiado, que su padre se encontraba arriba, muy enfermo. Subí corriendo al primer piso y al doblar por el rellano apareció ante mí una extraña escena. Al fondo del pasillo, casi enfrente del gran ventanal, a través del cual se veía la lluvia y una luz gris, se recortaba la silueta inmóvil de mi padre. Por su postura, se habría podido pensar que participaba en alguna ceremonia. Apoyado sobre una rodilla y con la cabeza inclinada, parecía empujar el carrito que por algún motivo se resistía a desplazarse. 2 doncellas que estaban de pie a una distancia prudente observaban sus esfuerzos asustadas. Me acerqué a mi padre y soltándole las manos del asa del carrito le fui acostando poco a poco en la alfombra. Tenía los ojos cerrados, la cara de color ceniza y gotas de sudor en la frente. Pedimos más ayuda y al poco tiempo trajeron una silla de ruedas y lo llevamos a su habitación. Miss Kenton se acercó a Stevens y le dijo que en esos momentos tenía menos trabajo que él y que se ocuparía de su padre, que haría subir al doctor Meredith y si tenía algo importante que notificarle ya le avisaría. Stevens dio las gracias a Miss Kenton y se marchó. Al día siguiente el padre de Stevens no había mejorado ni empeorado. Ocurrió una cosa que pudo cambiarlo todo. Stevens escuchó mientras recorría los pasillos una conversación entre el representante norteamericano y el francés, en la que el norteamericano intentaba convencer al francés del error que supondría hacer ninguna concesión a los alemanes. Stevens le contó dicha conversación a Lord Darlington. Stevens no tuvo oportunidad de hablar con su padre hasta la segunda noche, en la que experimentó una ligera mejoría. Stevens le dijo que esperaba que se encontrara mejor, pero él solo preguntó si estaba todo en orden ahí abajo. Stevens le contestó que la situación era bastante turbulenta, pero que podía estar tranquilo, y repitió que se alegraba mucho de que se sintiera mejor. El padre de Stevens, lentamente, sacó los brazos de debajo de las mantas y se observó cansado el envés de las manos durante unos instantes. Stevens le dijo que era preciso que volviera al trabajo. Siguió observándose las manos y al cabo de un rato dijo pausadamente: espero haber sido un buen padre. Sonreí y le dije: estoy muy contento de que se sienta mejor. Me siento orgulloso de ti. Eres un buen hijo. Hubiera deseado ser un buen padre, aunque temo que no lo he sido. Ahora tengo mucho trabajo, pero mañana por la mañana hablaremos de nuevo. Mi padre aún seguía mirándose las manos como si en cierto modo le irritasen. Estoy muy contento de que se sienta mejor. Repetí y seguidamente me marché. Al volver abajo, la cocina era un auténtico infierno. El ambiente era muy tenso entre todo el personal, sin excepciones. Pero cuando se sirvió la cena, 1 hora más tarde, todo el mundo mostró gran serenidad, pericia y eficiencia. Al finalizar la cena comenzaron los discursos y cuando le llegó el turno a Monsieur Dupont, declaró que pondría en juego su modesta influencia con el fin de promover determinados cambios profundos en la política francesa, siguiendo las directrices expuestas en Darlington Hall, y que procuraría por todos los medios que tales cambios se operasen antes del congreso que se iba a celebrar en Suiza.
El norteamericano dijo en su discurso que todos ellos eran unos aficionados y que la política internacional necesitaba profesionales, a lo que Lord Darlington contestó que el comportamiento que él le atribuía a los aficionados, ellos lo llamaban honor. En el momento en el que se oyó un estallido de aplausos de entusiasmo, Stevens advirtió que detrás de él estaba el primer lacayo que le susurró al oído que Miss Kenton deseaba hablarle, que le esperaba afuera. Stevens salió lo más discretamente que pudo. Miss Kenton le dijo que su padre se había puesto muy grave, pero Stevens le dijo que ahora no tenía tiempo, que los caballeros iban a pasar a la sala de fumar de un momento a otro. Pero Stevens subió un momento. La cara de su padre había adquirido un color rojizo sombrío. Tenía el pulso muy débil. Stevens le dijo a Miss Kenton que aunque era una situación muy dolorosa, su deber era ir ahí abajo. Bajó corriendo la escalera y llegó justo cuando los caballeros se dirigían a la biblioteca. Noté que alguien me tocaba el codo y al volverme me encontré frente a Lord Darlington. ¿Stevens se encuentra bien? Perfectamente, señor. Parece que esté llorando. Me reí y sacando un pañuelo me sequé rápidamente la cara. Lo lamento, señor. Ha sido un día muy duro. Sí, hemos tenido mucho trabajo. Cuando Stevens recorría el salón, vio que Miss Kenton le hacía señas desde la puerta. Avanzó hacia ella, pero antes de llegar a la puerta, Monsieur Dupont le pidió más vendas porque le dolían de nuevo los pies. Stevens le contestó que enseguida se las traería. Miss Kenton le dijo que su padre había fallecido haría aproximadamente unos 4 minutos. Durante un momento, Miss Kenton mantuvo la cabeza gacha y de pronto soltó un sollozo. Casi al instante recobró la calma y preguntó a Stevens si quería subir a verle. Pero Stevens le contestó que estaba muy ocupado. Miss Kenton, no me juzgue mal si no subo a ver a mi padre en el estado en que se encuentra, se lo ruego. Estoy seguro de que a él le gustaría que siguiera con mi trabajo. Si obrara de otro modo, creo que le decepcionaría. Poco después, Miss Kenton le avisó de que había llegado el médico, el doctor Meredith, y que se encontraba arriba. El doctor le dio el pésame a Stevens, que inmediatamente le dijo que había un distinguido caballero que precisaba de sus cuidados, y condujo al doctor Meredith al piso de abajo. Le llevó hasta la sala de billar, donde le esperaba Monsieur Dupont. Permítanme aclararles que cuando digo que el encuentro de 1923, y aquella noche en concreto, fue un momento decisivo para mi carrera, hablo tomando como referencia mis propios juicios más modestos. Aún así, si piensan por un momento en las tensiones a que me vi sometido aquella noche, quizá no les parezca que me vanaglorio en exceso si me atrevo a sugerir que posiblemente demostré poseer en todos los aspectos algo de aquella dignidad que caracterizó a profesionales como Mr. Marshall y, por qué no decirlo, mi padre. ¿Por qué habría de negarlo? A pesar de los tristes recuerdos que en mí evoca aquella noche, siempre que me viene a la memoria, va acompañada de una gran sensación de triunfo. El narrador de Los restos del día es un narrador no fiable. Lo explica Daniel Krause en Letras Libres cuando dice que la peculiaridad de Stevens como narrador es que en ningún momento da opinión alguna sobre su enamoramiento o sobre el derrumbe moral de Darlington. Como buen mayordomo inglés de aquel entonces, está incapacitado para la reflexión. No titubea cuando recibe una orden, ni pone en tela de juicio el carácter o las motivaciones de quien la emite. Y Siguro parece escribir con camisa de fuerza. La maravilla de este libro es que logra transmitirnos todo ese universo a pesar de las restricciones que el autor mismo se impone. El lector está siempre por delante del narrador. Sabemos qué piensa y qué siente, aun cuando él no puede saberlo ni verse a sí mismo con honestidad. El viaje está resultando espléndido, pues el tiempo es magnífico y después de un buen almuerzo en una hostería, Stevens cruza los límites con Dorset. Por la noche se aloja en una hostería llamada Coach and Horses, situada en las afueras de Taunton, en Somerset. No duerme muy bien por los ronquidos del hostelero y los gritos de su mujer, pero por la mañana Stevens se marcha a explorar el mercadillo de Taunton. Luego se sienta a disfrutar de una buena taza de té a media mañana en un establecimiento que anuncia en un letrero no solo té, bocadillos y pasteles, sino también habitaciones tranquilas, limpias y confortables. En la acera de enfrente distingue una señal en la que se indican varias localidades cercanas. Una de ellas es Marchen, donde se halla la empresa Giffen & Company, a donde había que dirigirse antiguamente para hacer los pedidos de barras Giffens, que se utilizaban para sacar brillo a la plata.
No hay otro objeto en la casa que un invitado examine tan a fondo como la plata, y limpiarla es una cuestión de suma importancia para un mayordomo. Se trata de un indicador público del nivel de una casa. Me complace poder recordar varias ocasiones en que la plata de Darlington Hall impresionó gratamente a nuestras visitas. Es posible que el caso que hoy recuerde con mayor satisfacción sea el ocurrido una noche en que un distinguido político, que posteriormente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, vino a hacernos una visita absolutamente extraoficial. El personaje era Lord Halifax. Aquella visita fue la primera de toda una serie de encuentros extraoficiales entre Lord Halifax y el embajador alemán en aquella época, el señor Ribbentrop. En cierto momento, Lord Halifax exclamó que en esa casa la plata era una maravilla, y Lord Darlington le dijo a Stevens al día siguiente que Lord Halifax quedó muy impresionado por la plata y que de hecho le hizo cambiar por completo de estado de ánimo. O sea que el asunto de la plata contribuyó aquella noche de forma mínima, pero no despreciable, a facilitar las relaciones entre Lord Halifax y el señor Ribbentrop. Tiempo después se acusó a Lord Darlington de ser antisemita o mantener estrechos contactos con organizaciones como la Unión Británica de Fascistas, pero Stevens piensa que todas esas acusaciones son falsas, aunque una vez Lord Darlington obligó a echar a 2 criadas de origen judío, lo que ocasionó una fuerte discusión entre Stevens y Miss Kenton cuando se encontraron, como cada tarde, en la habitación de Miss Kenton para tomar el chocolate. En general, estas reuniones tenían carácter básicamente profesional. Sin embargo, como es natural, de vez en cuando hablábamos de temas más informales. La razón por la que nos reuníamos era muy simple. Nos habíamos dado cuenta de que llevábamos unas vidas tan ajetreadas que a veces podían pasar varios días sin que encontrásemos el momento de hablar, aunque fuese de las cosas más elementales. Reconocimos que esta situación ponía en grave peligro la buena marcha de nuestras tareas y que el remedio más eficaz sería que pasásemos los 2 solos unos 15 minutos en la habitación de Miss Kenton. Miss Kenton dijo que Ruth y Sarah llevaban más de 6 años a su servicio y que tenía absoluta confianza en ellas, y ellas en Miss Kenton, que su trabajo en esa casa había sido excelente, pero Stevens contestó que no debían permitir que los sentimientos ofuscaran la razón. Miss Kenton insistió y le preguntó si le parecía bien despedir a Ruth y a Sarah por ser judías, y le dijo que se negaba a trabajar en una casa donde ocurrían esas cosas. Stevens le contestó que era una decisión de Lord Darlington y que no había nada más que hablar. Entonces Miss Kenton dijo que si echaban a esas 2 muchachas, ella también se iría. Miss Kenton, me sorprende que reaccione usted de este modo. No creo que deba recordarle que en nuestra profesión no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y debilidades. Nuestra obligación es acatar los deseos de nuestro patrón. Hay muchas cosas que ni usted ni yo, en nuestra posición, podemos comprender, como por ejemplo el problema de los judíos. En cambio, mi señor, me atrevo a suponer, está capacitado para juzgar lo que es más conveniente. Y ahora, Miss Kenton, debo retirarme. Gracias de nuevo por el chocolate. Mañana a las 10:30 le ruego me envíe a las 2 empleadas. Miss Kenton se mostró extremadamente fría los días que siguieron al despido de ambas empleadas y en ocasiones, incluso delante de los criados, trató a Stevens de forma bastante descortés. Un día, Stevens le dijo irónicamente que le sorprendía que todavía no se hubiera marchado, a lo que Miss Kenton contestó que no había tenido tiempo para ocuparse del asunto, pero que mantenía que se marcharía. Llegó un momento en que el asunto quedó olvidado, pero un año después Lord Darlington le dijo a Stevens que fue un error echar a esas 2 muchachas. Stevens entonces decidió contárselo a Miss Kenton, pero antes le recordó su idea de marcharse. Miss Kenton le dijo que de verdad estaba decidida a dejar la casa, pero que en ese momento le faltó valor. Lo que está hecho ya no tiene remedio. Pero al menos me ha consolado oírle decir a mi señor que todo aquello fue un grave error. He pensado que le gustaría saberlo. Después de todo, a usted la afectó tanto como a mí. Miss Kenton se quedó muy sorprendida al oír aquello y le recordó a Stevens que en su momento había dicho que le importaba un comino que Ruth y Sarah tuviesen que marcharse. Y le preguntó por qué no le dijo que también le había afectado a él. Dijo que para ella habría supuesto un gran apoyo, que le habría ayudado mucho, y le preguntó por qué siempre tenía que fingir. Stevens solo le rogó que le disculpara y se fue. Ahora mismo me encuentro en casa de los señores Taylor, concretamente en el ático.
Estoy, pues, en un domicilio particular y esta habitación que tan amablemente me han cedido por una noche los Taylor era la del mayor de sus hijos, que ya adulto reside en Exeter. Lo más visible en ella son las vigas y los travesaños. No hay alfombras en el suelo, que es de tablas, ni moqueta que las cubra. Sin embargo, debo decir que resulta una habitación sorprendentemente acogedora. Y es que Stevens, seguramente por falta de experiencia con el coche, se ha quedado sin gasolina en medio de la nada. Ha dejado el coche en lo alto de una colina y ha tenido que llegar hasta el pueblo más cercano, campo a través, cuando ya estaba cayendo la noche. La primera persona que se ha encontrado y le ha dicho que en ese pueblo no había ninguna hostería, pero le ha ofrecido su casa. Le ha dicho que sería un honor para ellos porque no hay muchas personas como él que pasen por Moscombe, que su esposa no le perdonaría nunca que le dejara abandonado toda la noche. Y Stevens ha aceptado la amable hospitalidad de los señores Taylor, pero lo que ha sucedido después, lo que ha sobrevenido una vez que se ha sentado a cenar con los señores Taylor y sus vecinos, ha resultado extenuante porque todos han confundido a Stevens con un gran señor, y Stevens no solo no ha reconocido que él solo es un mayordomo, sino que ha reconocido que ha conocido a Churchill y a grandes personajes de la vida política de su país, e incluso ha llegado a decir que ha intervenido en algunos casos importantes en la política internacional. Solo la llegada del médico del pueblo ha hecho que Stevens se retire a su habitación. El doctor ha quedado en recogerle a las 7:30 de la mañana, ayudarle a encontrar gasolina y llevarle a su coche, y así tendrán, ha dicho, mirándole, oportunidad de hablar. Y Stevens ha aceptado. Les aseguro que ha sido un verdadero alivio poder por fin subir a mi habitación y refrescar durante unos momentos los recuerdos que guardo de todos estos años en Darlington Hall. El caso es que últimamente me he visto repetidas veces voluntariamente inmerso en todos estos recuerdos, sobre todo desde que hace unas semanas ha surgido la posibilidad de volver a ver a Miss Kenton. He pasado mucho tiempo pensando por qué nuestra relación sufrió semejante cambio. Entre 1935 y 1936, después de muchos años durante los cuales han conseguido compenetrarse muy bien profesionalmente, su relación experimentó un cambio importante, terminando incluso por abandonar la costumbre de reunirse para tomar una taza de chocolate, ya concluido el día. Aunque la verdadera raíz de ese cambio, la serie de acontecimientos que realmente motivaron esa ruptura, Stevens nunca ha sido capaz de explicársela. Estos días he estado pensando que posiblemente un incidente decisivo en este cambio fuese lo ocurrido la noche en que Miss Kenton entró en la despensa sin haberla llamado. Ahora no recuerdo con exactitud por qué se presentó ante mí. En cualquier caso, debo señalar que durante el tiempo que mantuvimos buenas relaciones profesionales, nunca permití que esta relación implicase que el ama de llaves tuviese entera libertad para entrar y salir de la despensa cuando le viniese en gana. Stevens defiende que la despensa donde trabaja el mayordomo debe ser el centro de operaciones de la casa, un lugar con una función primordial y no el cuartel de un general durante una batalla. Cree que la despensa del mayordomo debe ser un lugar donde el aislamiento y la intimidad estén garantizados. Pero la noche en que Miss Kenton entró allí, Stevens no estaba ocupado en ningún asunto de trabajo. Fue de hecho durante una semana tranquila al final del día mientras disfrutaba de una de sus pocas horas de ocio. Miss Kenton entró con un jarrón de flores y dijo que de noche esa despensa parecía aún más incómoda que de día, que tenía una bombilla muy lúgubre, sobre todo para estar leyendo. Stevens contestó que la luz era perfecta, pero Miss Kenton insistió. Stevens no apartó la mirada del libro y esperó a ver si Miss Kenton se disculpaba y se marchaba, pero entonces la oyó preguntar qué estaba leyendo. Stevens dijo que solo un libro, y Miss Kenton dijo que lo que le intrigaba era ¿cuál? Levanté la mirada cuando vi que Miss Kenton se me acercaba. Cerré el libro y apretándolo contra el pecho me levanté. Miss Kenton, dije, le ruego que respete mis momentos de intimidad. Ella preguntó por qué le daba tanta vergüenza enseñarle el libro y dijo que empezaba a sospechar que se trataba de un libro algo picante y avanzó un poco más pidiéndole que le dejara ver lo que estaba leyendo. Miss Kenton, le ruego que me deje tranquilo. Es increíble que insista en acosarme de este modo durante los pocos ratos libres de que dispongo. Miss Kenton, sin embargo, siguió acercándose y debo reconocer que me costaba decidir cuál podía ser el mejor modo de proceder. Stevens retrocedió unos pasos con el libro todavía pegado al pecho. Miss Kenton se acercó más y le pidió por favor que le enseñara el libro y dijo que después le dejaría seguir disfrutando de su lectura. Stevens protestó. Miss Kenton insistió.
Y de pronto, con Miss Kenton allí delante, parada frente a mí, algo cambió entre nosotros. Fue como si de repente nos encontrásemos en un mundo aparte. Creo que no es fácil describir exactamente lo que intento decir. Solo sé que a nuestro alrededor todo pareció enmudecer y tuve la impresión de que la actitud de Miss Kenton había sufrido una transformación. Su rostro reflejó una extraña seriedad y una expresión que me pareció la de una persona asustada. Miss Kenton le pidió una vez más, por favor, que le dejara ver el libro. Avanzó unos pasos y empezó a soltarme lentamente el libro de las manos. Consideré que lo mejor, mientras tanto, era que mirase hacia otro lado. Pero al tener su cuerpo tan cerca, solo podía desviar la mirada doblando el cuello de forma muy poco natural. Miss Kenton siguió arrebatándome el libro, levantándome prácticamente un dedo tras otro. Finalmente, Miss Kenton exclama que no es un libro nada escandaloso, que no es más que una simple historia de amor. En ese momento, Stevens decidió que ya había soportado bastante y le ordenó que se marchase de su despensa, dando por concluido el episodio. El único aspecto importante de aquel suceso fue que me hizo ver que entre Miss Kenton y yo las cosas habían llegado, evidentemente, tras un proceso gradual de muchos meses, a un punto que no era tolerable. El hecho de que aquella noche se comportase de aquel modo era bastante preocupante, y una vez que la vi salir de mi despensa y ordené un poco mis ideas, decidí que debía reconducir nuestra relación profesional por cauces más adecuados. Para Stevens es muy difícil decir hasta qué punto aquel incidente contribuyó a que la relación sufriera después de tantos cambios. Seguramente hubo otros muchos factores clave que motivaron los hechos ocurridos más tarde. Uno de ellos pudo ser, por ejemplo, los días de asueto que se tomaba Miss Kenton. Una persona empezó a escribir muy a menudo a Miss Kenton, y aunque ella aseguraba que solo era un conocido con quien se tomaba algo de vez en cuando, le contó a Stevens que también era un hombre que hubiese querido llegar a ser un gran mayordomo en una casa importante. Y ese fue el momento en el que aprovechó Miss Kenton para preguntar a Stevens si él era un hombre satisfecho de sí mismo. Por lo que a mí respecta, Miss Kenton, no veré colmadas mis ambiciones hasta que haya hecho todo lo posible por ayudar a mi señor en los grandes cometidos que se ha impuesto. El día en que mi señor haya conseguido sus fines, el día en que mi señor pueda permitirse dormirse en los laureles, satisfecho de haber realizado todo lo que razonablemente podía exigirse de él, ese día podré sentirme, como usted misma ha dicho, un hombre satisfecho. Esas palabras desconcertaron a Miss Kenton. A partir de entonces, las reuniones que solían celebrar en su habitación para tomar el chocolate se hicieron más escasas. De hecho, fue Stevens quien decidió suspenderlas pensando que a Miss Kenton no le apetecían ni le venían bien porque estaba siempre cansada. Otro factor trascendental fue lo que ocurrió la tarde en que se encontraron en el comedor después de recibir la noticia de la muerte de la tía de Miss Kenton, que era como su madre. Lo primero que hizo Miss Kenton fue pedir el día libre a Stevens y este le dijo que por supuesto y luego se marchó. Stevens se detuvo cuando aún iba por el pasillo. No le había dado el pésame a Miss Kenton, pero pensó que si entraba de nuevo, tal vez la pillaría llorando o sería embarazoso para ella, así que decidió esperar y expresar en otra ocasión sus condolencias. En realidad, ¿qué sentido tiene estar siempre especulando sobre lo que habría pasado si tal situación o tal otra hubiesen terminado de forma diferente? Acabaría uno loco. En cualquier caso, aunque me parece muy bien decir que hubo momentos trascendentales, solo es posible reconocerlos al considerar el pasado. Evidentemente, cuando ahora pienso en aquellas situaciones, es cierto que me parecen momentos cruciales o únicos en mi vida. Sin embargo, mi impresión mientras sucedían no era la misma. Más bien, pensaba que disponía de un número ilimitado de años, meses y días para resolver las diferencias que enturbiaban mi relación con Miss Kenton. Hasta que una noche, al volver de una de sus citas, Miss Kenton le dijo a Stevens que aquel hombre le había pedido que se casara con él. Stevens estaba muy ocupado porque en esos momentos se celebraba una reunión en Darlington Hall al máximo nivel. Miss Kenton le preguntó si tenía el menor interés en saber qué había ocurrido. Stevens le contestó que debía volver arriba inmediatamente. Miss Kenton le dijo que había aceptado la propuesta. Stevens se quedó muy sorprendido. Luego, solo fue capaz de darle la enhorabuena.
Miss Kenton dijo que ese hombre se marcharía en 2 semanas a Cornualles y Stevens le prometió que haría lo posible por encontrar una nueva ama de llaves cuanto antes. Luego se dio la vuelta y se marchó. Pero Miss Kenton le llamó. Él se dio la vuelta y ella le preguntó si después de tantos años de servicio no tenía para ella más palabras de despedida que las que acababa de pronunciar. Miss Kenton, reciba usted mi más sincera enhorabuena. Pero le vuelvo a repetir que arriba están teniendo lugar hechos de gran importancia y que debo volver a mi puesto. En una habitación se encontraban reunidos el primer ministro británico, el ministro de Asuntos Exteriores y el embajador de Alemania. Lord Darlington estaba intentando convencer al primer ministro de que aceptara la invitación del señor Hitler para ir a visitarle. Esos hechos le llevaron al precipicio. En un momento, Lord Darlington le pidió una botella de vino muy especial a Stevens y cuando Stevens fue a por ella se encontró con Miss Kenton, que le pidió perdón por la escena anterior. Stevens le dijo que incluso ni la recordaba y Miss Kenton se metió en su habitación. Stevens se quedó un momento en el pasillo. Al llegar a la puerta de Miss Kenton, deduje por la luz que se filtraba a través de los contornos que aún seguía despierta. Y ese fue el momento. Y ahora sí estoy seguro que quedó grabado en mi memoria como un recuerdo imperecedero. El momento en que me detuve en la oscuridad casi absoluta del pasillo, con la bandeja en las manos y la convicción cada vez más certera de que a solo unos metros al otro lado de la puerta, Miss Kenton estaba llorando. Cuando aquel día acabó, empezó a invadirle una fuerte sensación de triunfo. Aunque las últimas horas del día habían sido agotadoras, se había esforzado por mantener cada minuto la dignidad propia de su condición, de un modo además del que incluso pensó su padre habría estado orgulloso. En aquellos momentos sintió que había estado todo lo cerca del eje de los acontecimientos importantes que un mayordomo podría soñar, por lo que aquellos acontecimientos venían a resumir el transcurso y los logros de toda una vida. Hace ya 2 días que me encontré con Miss Kenton en el salón de té del Hotel Rose Garden en Little Compton. Sí, fue allí donde nos encontramos, ya que Miss Kenton, para sorpresa mía, se presentó en el hotel. Miss Kenton enseguida se levantó de la mesa donde le esperaba y le dijo que era una alegría volver a verle. Stevens la llamó Mistress Ben. Acercaron 2 sillones a uno de los ventanales y allí estuvieron hablando durante cerca de 2 horas, rodeados de una luz gris, mientras fuera la lluvia seguía cayendo persistentemente sobre la plaza. Como es natural, Miss Kenton había envejecido un poco, pero lo había hecho con mucha elegancia. Conservaba su figura delgada y su porte habitual y el gesto de desafío que siempre había caracterizado su modo de erguir la cabeza. Durante los primeros 20 minutos solo intercambiaron la clase de comentarios que podrían constituir la conversación de 2 desconocidos cualquiera. Al cabo de un rato, el distanciamiento que había dominado nuestra conversación en un principio se disipó completamente y los temas que pasamos a tratar adquirieron un cariz más íntimo. Empezamos recordando a algunas personas del pasado, comentando al mismo tiempo las posibles noticias que tuviésemos sobre ellas. Y debo decir que fueron unos minutos extremadamente agradables. Miss Kenton le cuenta en líneas generales los problemas con su marido. Le habla de su hija, que ya es una mujer casada, y le cuenta que probablemente volverá con su marido una vez más. Por su parte, Stevens intenta describirle del mejor modo posible el Darlington Hall actual. Solo mencionan una vez a Lord Darlington para hablar de su final, acusado de traición. Pero en general rememoran anécdotas divertidas y las 2 horas que pasan juntos en el salón de té son para ambos verdaderamente muy gratas. De hecho, cuando Miss Kenton miró el reloj de péndulo que había en la repisa de la chimenea y me anunció que ya era hora de marcharse, costaba creer que ya habían transcurrido 2 horas. Al decirme que aún tenía que andar bajo la lluvia un buen trecho hasta la parada de autobús situada a la salida del pueblo, me ofrecí a llevarla en el coche. Y después de pedir un paraguas en la recepción, salimos juntos del hotel. Stevens recuerda entonces las frases que le preocuparon de la carta y le pregunta a Miss Kenton si de verdad ve vacío su futuro. Ella le contesta que su futuro seguro que estará lleno con sus nietas y su hija. Y le pregunta a Stevens qué le deparará el futuro a él cuando vuelva a Darlington Hall. Él contesta que no lo sabe, pero que seguro que no serán días vacíos.
Ambos se ríen y acto seguido Miss Kenton señala una marquesina que se ve un poco más a lo lejos, en la carretera, y le pregunta si quiere esperar con ella el autobús. Y Stevens acepta, claro. Discúlpeme, Mistress Benn, pero quizá pase mucho tiempo hasta que volvamos a vernos y me gustaría preguntarle algo bastante personal, si no le importa. Es algo que me ha tenido muy preocupado últimamente. Entonces, Stevens le pregunta, después de dar varios rodeos, si acaso recibe un buen trato en general. Miss Kenton le contesta que le conmueve su preocupación, pero que puede estar tranquilo a ese respecto. Stevens le dice que le ha parecido que no ha sido muy feliz durante estos años, que en varias ocasiones ha dejado a su marido y si no la maltrata, no entiende cuál puede ser la causa de su desdicha. Miss Kenton le contesta que ni ella sabe por qué hace lo que hace. Y pregunta a Stevens si lo que quiere saber es si ama a su marido. Y le dice que sí, que ama a su marido, que al principio y durante algún tiempo no fue así, que cuando se fue de Darlington Hall le costaba hacerse a la idea de que realmente se había ido, que más bien tenía la impresión de que era una treta más para fastidiarle a él, y que durante mucho tiempo sí fue muy desgraciada, pero que un día se dio cuenta de que quería a su marido, que es un hombre bueno y tranquilo y ha aprendido a amarle, y que eso no impide que haya momentos en los que se pregunte qué ha hecho con su vida y piense que habría sido preferible seguir otro camino, que tal vez hubiese tenido una vida mejor, por ejemplo con él, con Stevens. Y entonces es cuando se enfada y se va. Después de todo, no se puede hacer retroceder al tiempo. No se puede estar siempre pensando en lo que habría podido ser. Creo que no respondí inmediatamente. No me resultó fácil digerir aquellas palabras. Además, como supondrán ustedes, suscitaron en mí cierta amargura. Y en realidad, ¿por qué no admitirlo? Sentí que se me partía el corazón. Sin embargo, poco después, me volví hacia ella y le dije: «Tiene usted toda la razón, Mistress Benn. Ya es demasiado tarde para hacer retroceder el tiempo. No debe dejar que esas ideas tan absurdas se interpongan entre usted y la felicidad que merece». Stevens se baja a la calzada y hace una señal al autobús. Cuando se para, se vuelve hacia ella y ve que tiene los ojos llenos de lágrimas. Stevens sonríe. «Cuídese mucho, Mistress Benn. Dicen que con la jubilación empiezan los años más felices de una pareja. Debe hacer lo posible para que así sea. Bien de usted y de su marido. Quizá no nos volvamos a ver nunca. Por eso le pido que tenga muy en cuenta lo que le digo. Ha sido un placer volver a verla, Mistress Benn». Cuando encienden las luces de la escollera, Stevens se sienta en un banco. Piensa que quizá no debe pensar tanto en el pasado, mostrarse más optimista y aprovechar al máximo lo que le resta del día. Observa a la multitud que se acerca a ver las luces. Ríen y conversan alegremente, gente de todas las edades. Al principio, Stevens piensa que es un grupo de amigos que han salido a dar un paseo, pero al escuchar sus conversaciones comprueba que no se conocen y que simplemente han coincidido allí y se han puesto a hablar entre ellos, y se pregunta si el hecho de que estén ahora juntos no se debe más bien a su capacidad para gastarse bromas. Creo que ya va siendo hora de que empiece a abordar en serio este asunto de las bromas. Después de todo, y pensándolo bien, no puede ser un pasatiempo tan estúpido, especialmente si resulta cierto que el gastar bromas es la clave del calor humano. Por otra parte, también se me ocurre que el patrón que espera de un profesional que éste sea capaz de gastar bromas tampoco le está exigiendo una tarea tan disparatada. Cuando mañana regrese a Darlington Hall, considerando que Mr. Faraday aún estará ausente otra semana, empezaré a ejercitarme de nuevo con más ánimo. Así, cuando mi patrón vuelva, espero poder darle una grata sorpresa. Y así les hemos contado Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama, con traducción de Ángel Luis Hernández Francés. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.